Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un viernes más haciendo este clásico de los viernes que llamamos La Otra Realidad, aquí por Radio Libre en el 88.3 de frecuencia modulada. Desde la ciudad de Santa Fe estamos saludando desde el sur de la ciudad a todo el país y el mundo que a partir de este momento nos sintoniza. Y hoy vamos a tener un programa con muchos temas, dos temas en particular que son muy interesantes. Vamos a tener expedientes extraterrestres, vamos a ver las distintas razas, que se habla mucho. Bueno, hoy vamos a tener un informe con todas las razas que se conocen hasta el día de hoy. Y el segundo tema que tenemos para esta noche, saben ustedes que venimos recordando que transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, ahí está completo, del 10º Congreso Internacional OVNI de Victoria, que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo de este año 2026. Bueno, venimos recordando para aquellos que no escucharon las transmisiones, que escuchan nuestro programa. Bueno, vamos recordando a los distintos expositores que estuvieron en dicho congreso. Hoy es el turno de un amigo del programa, que nos escucha habitualmente y le mandamos un saludo, que es el amigo Checo Harlan. Así que, bueno, hoy esos son los dos temas que tenemos para La Otra Realidad Radio de hoy. Le damos las muy buenas noches a Raúl Chani aquí en La Otra Realidad Radio, a Martín Enrique en Radio Libre 88.3 que nos pone al aire, y a Karina González que nos está dando una mano en la producción del programa. Así que ya, sin perder más tiempo, porque quiero que entre todo en esta hora diferente, vamos a presentar a quienes hacen posible La Otra Realidad y después vamos con el desarrollo del programa de esta noche. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan,
Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bien, continuamos aquí en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Y antes de pasar al primer tema que tenemos para esta noche en La Otra Realidad, les recuerdo que vos, si te perdiste algún programa, nos podés volver a escuchar. Como tenés dos maneras. Una, vas a nuestra plataforma de YouTube. Ahí nos buscás como La Otra Realidad Radio Santa Fe. Ahí tenemos todos los programas de este año, del año pasado, y algunos de archivo también. Ahí hemos puesto, así que. Y también tenemos Reels, para que vos tengas la última información. Así que si vos nos querés seguir, querés que cuando sumamos un reel nuevo te avisemos, o algún programa nuevo, algún especial, los que tenemos ahí en nuestra plataforma, suscribiste, es absolutamente gratis, activa la campanita, queremos llegar a 300 suscriptores, porque en YouTube hace poco que estamos, hace 2 años nomás, así que
haceme caso, suscríbete, activa la campanita y permitimos, gracias a esa activación de la campanita, llegar más lejos para que más gente nos conozca, Y si no, también podés ir a iVoox, ahí tenemos muchos más suscriptores, estamos desde 2007, ahí lo buscás como La Otra Realidad Radio, Así que, bueno, son las dos formas que vos nos podés seguir en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Ahora sí, vamos al primer tema que tenemos para esta noche en La Otra Realidad. Expedientes extraterrestres, las distintas razas que por lo menos hasta el día de hoy se conocen. Un informe de nuestra producción realizado por Karina González, que aquí lo compartimos con todos ustedes. Hechos de otras dimensiones, fenómenos sobrenaturales, relatos escalofriantes, sucesos que escapan de un contexto racional. En La Otra Realidad Radio te presentamos Otras Realidades. ¿Qué es la Federación Galáctica? La Federación Galáctica es una organización interplanetaria compuesta por civilizaciones avanzadas que buscan el equilibrio cósmico. Se dice que funciona como una especie de ONU del espacio, promoviendo la paz y evitando que especies agresivas dominen a otras. Sus miembros más importantes son los Pleiadianos, descritos como seres altos, rubios y benevolentes que guían a la humanidad en su despertar espiritual. También se mencionan a los Arcturianos, considerados una de las razas más avanzadas tecnológicamente y espiritualmente, protectores de portales dimensionales. Los Sirianos, provenientes de Sirio, estarían vinculados a antiguas culturas terrestres como Egipto y los mayas, aportando conocimiento científico y místico. Algunos relatos hablan de los andromedanos, que cooperan en misiones de exploración y diplomacia intergaláctica. La Federación tendría como objetivo ayudar a la humanidad a evolucionar sin intervenir directamente en su libre albedrío. Se asegura que observan de cerca a la Tierra debido a su potencial de cambio energético en la galaxia. Según contactados, operan naves nodrizas invisibles en órbitas cercanas al planeta. En resumen, la Federación Galáctica representa en la ufología una esperanza de conexión con civilizaciones superiores y una guía hacia un futuro más consciente. Expediente extraterrestre. Híbridos. Los híbridos en ufología son seres que resultan de la combinación genética entre humanos y extraterrestres. Se cree que estos híbridos poseen características físicas y cognitivas avanzadas, mezclando rasgos humanos con habilidades alienígenas superiores. Pueden tener ojos más grandes y almendrados, piel clara o ligeramente translúcida, y estructuras óseas más delicadas o alargadas. A menudo presentan dedos más largos o en número variable y rasgos faciales menos comunes, combinando características humanas con detalles extraterrestres. Esta fusión da lugar a una apariencia que es familiar, pero con un aura o sensación de algo no completamente humano. A menudo se asocian con programas secretos de reproducción extraterrestre, donde los híbridos pueden tener facultades como resistencia mejorada, inteligencia aumentada y capacidades sensoriales especiales. Su creación plantea dilemas éticos y su propósito estaría ligado a la adaptación y la sobrevivencia en diferentes ambientes. Expediente extraterrestre. Abductores de Paciencia. El caso Abductores de Paciencia ocurrió el 15 de septiembre de 1977, en Paciencia, Brasil, donde el conductor de autobús Antonio La Rubia afirmó haber observado un objeto enorme de unos 70 metros de diámetro en un campo cercano. Al intentar huir, fue inmovilizado por una luz intensa que iluminó toda el área y le imposibilitó moverse. En ese momento vio 3 entidades que describió como robots cerca de él, y luego fue llevado dentro del disco. Según su relato, las criaturas medían aproximadamente 1,40 metros de altura, unos 4 pies y poco, pero tenían antenas que sobresalían más allá de esa altura. Sus cabezas tenían forma parecida a un balón de fútbol americano, con una banda horizontal de espejos azulados. Los cuerpos eran robustos,
más anchos que el torso humano, recubiertos por una sustancia rugosa semejante a escamas, que no parecían ser una armadura rígida. La superficie corporal presentaba un tono apagado metálico semejante al aluminio. Las extremidades superiores eran como apéndices con forma de trompa que estrechaban hacia puntas semejantes a un dedo. Sus cuerpos terminaban en una sola pierna, que acababa en una base tipo plataforma similar a un taburete o disco. Finalmente, la rubia afirmó que logró aturdir a las criaturas con gritos, lo que le dio la oportunidad de escapar. Expediente extraterrestre. Niños de ojos negros. Los niños de ojos negros son criaturas similares a niños entre 6 y 16 años, con piel pálida casi fantasmal y ojos completamente negros, sin iris ni pupilas. Suelen aparecer en parejas o solos, materializándose de forma súbita, y a menudo piden permiso para entrar en casas o vehículos. Quienes los han visto sienten miedo intenso, parálisis y una energía extraña absorbente. Se les atribuyen orígenes paranormales como espíritus errantes, entidades demoníacas, extraterrestres o seres interdimensionales. Su presencia se asocia a una aura oscura y una sensación de peligro sobrenatural. No dejan huellas físicas y desaparecen sin rastro tras sus encuentros. Expediente extraterrestre. Pleiadianos renegados. Los pleiadianos renegados son un grupo de seres extraterrestres que, según algunas creencias de la nueva era, se rebelaron contra las enseñanzas pacifistas de los pleiadianos originales. A diferencia de sus contrapartes, se les describe como una raza más avanzada tecnológicamente, pero con motivaciones egoístas y manipuladoras. Se les relaciona con tratados secretos con razas malévolas en la Tierra, se les asocia con pactos oscuros durante guerras en la Tierra. Físicamente son similares a humanos nórdicos, con variaciones. Su cabello puede ser negro y sus trajes pueden ser diferentes. Sus acciones y alianzas los han marcado como traidores dentro del grupo mayor de pleiadianos. Este grupo renegado se distingue por su rol controversial y su desvinculación de la alta espiritualidad que caracteriza al resto de los pleiadianos. Expediente extraterrestre. Hombre vegetal. El hombre vegetal es un ser alto, mide entre 1.8 y 2.1 metros, delgado y de aspecto vegetal, con piel verde y ojos amarillos cambiantes, tiene orejas largas y brazos finos con dedos en forma de ventosas y agujas para extraer sangre. Se comunica telepáticamente y emite sonidos agudos extraños. Durante la alimentación, sus ojos se vuelven rojos y provoca un trance en la víctima. Puede dar grandes saltos para huir y se asocia con el avistamiento de una nave. Su aparición se considera parte del folclore moderno de West Virginia y recientemente incluso celebraciones como el Biggie Man Day en Fairmont. El hombre vegetal parece ser una entidad vegetal extraterrestre vampírica que acecha en soledad, alimentándose de seres humanos mediante un método inquietante y desapareciendo tan rápido como aparece. Expediente extraterrestre. Tengri Tengri. Los Tengri Tengri provienen del segundo planeta del sistema TRAPPIST-1, situado en el sector galáctico 56, sistema F1342, y llaman a su mundo Tengri, que posee paisajes tropicales, pero donde habitan mayormente ciudades semisubterráneas. Su población se cifra alrededor de 12 millones de individuos. Como sociedad, son pacifistas y miembros respetados de la Federación Galáctica de Mundos, con una estructura social que contempla dos géneros y que da prioridad a la armonía y tranquilidad. Descubrieron la Tierra hace unos 10.000 años, aunque se afirma que ya no participan en abducciones en la actualidad. Su transporte principal consiste en naves discoidales de gran tamaño, empleadas para viajes interestelares eficientes. Expediente extraterrestre. Caso Villamarzana. El caso Villamarzana ocurrió el 2 de septiembre de 1987 cerca de Roma, Italia, cuando Renzo Munari, mientras pescaba en el Canal Bianco, observó un objeto volador extraño que se movía a velocidad moderada. Tras su desaparición sintió en el cuerpo una sensación de pinchazos eléctricos, y al girarse, vio a un ser humanoide de al menos 2 metros de altura, piel oscura, cabello naranja y un mono azul brillante con una etiqueta cuadrada naranja en el pecho. El ambiente se tornó frío,
Experimentó mareo y la figura desapareció entre la maleza. El caso es considerado un encuentro cercano del tipo 3. Fue investigado por el SISU y quedó registrado en archivos ufológicos como SUF y USOCAT, siendo uno de los más llamativos de la ufología italiana de los años 80. Expediente extraterrestre. Caso Badajoz. El caso extraterrestre de Badajoz ocurrió la madrugada del 12 de noviembre de 1965 en la base aérea de Talavera la Real, cerca de Badajoz, España. 2 soldados de guardia escucharon ruidos extraños y un sonido agudo que les afectaba físicamente, seguido de la aparición de un ser humanoide resplandeciente de unos 3 metros de altura. El ser, de color verde tenue y aspecto metálico, llevaba un casco en forma de bola en la cabeza. Los militares dispararon contra el ser, que desapareció sin dejar rastro. Uno de los soldados se desmayó y sufrió problemas de salud posteriormente, describiéndose este encuentro como uno de los más impactantes en la ufología española. El caso sigue siendo tema de debate entre testigos, expertos y la versión oficial del ejército. Expediente extraterrestre. Arcontes. Los arcontes son descritos como entidades no humanas que ejercen control sobre la mente y la percepción de los humanos. No poseen una forma material fija, se manifiestan como sombras, seres reptiloides o energías inorgánicas según las tradiciones. Se dice que provienen de planos astrales inferiores o del demiurgo, fuera de la Tierra. Influyen en las emociones y pensamientos, induciendo miedo, confusión o distracción espiritual. Son depredadores de energía psíquica más que de cuerpos físicos. En los gnósticos representan la fuerza que mantiene a la humanidad atrapada en la ilusión material. Expediente extraterrestre. Caso Sanfretta. El caso Sanfretta ocurrió en Italia a finales de los años 70, cuando el guardia de seguridad Pier Fortunato Sanfretta afirmó haber sido abducido en múltiples ocasiones. Sanfretta describió a los seres como gigantescos, de más de 3 metros, con piel escamosa y verdosa, manos grandes con uñas semejantes a garras y un aspecto anfibio reptiloide. Sus cabezas mostraban una frente ancha y protuberante, con una zona craneal rojiza o venosa en la frente, ojos amarillos triangulares y un extraño aparato metálico en la boca. Estos seres provenían del planeta Titania, una luna de Urano, según la información telepática que recibió. Lo más importante del caso es que fue investigado por autoridades, dejó múltiples testigos, huellas físicas y pruebas de hipnosis, convirtiéndose en uno de los expedientes ovni más documentados de Europa. Expediente extraterrestre. Orela. La raza extraterrestre Orela, originaria de la constelación de Ofiuco, es reconocida como miembro sabio y pacífico del Consejo de los 5 de la Federación Galáctica. Son seres altos y grises, con cuerpo delgado, cuello alargado, rostro triangular, ojos inclinados y boca en forma de hendidura. No se reproducen de forma tradicional, crean nuevos cuerpos orgánicos e infunden almas desde una matriz, reflejando su avanzada evolución. Aunque poseen naves redondas y planas, prefieren la exploración interdimensional sobre el viaje físico, manteniendo un equilibrio entre exploración y conservación de su mundo. Son embajadores de paz y sabiduría en la galaxia. Expediente extraterrestre. Grises altos. Los grises altos son una raza extraterrestre descrita en la ufología y teorías de contacto. Se diferencian de los grises pequeños por su mayor estatura, entre 2 y 3 metros, complexión delgada y su piel gris clara. Se les atribuye un papel de autoridad o supervisión, actuando como líderes o científicos frente a otras razas como los grises bajos. Según reportes de supuestos contactados, poseen grandes ojos negros almendrados, habilidades telepáticas y un alto nivel tecnológico. Lo más importante, se les considera figuras jerárquicas en la narrativa extraterrestre, vinculados a experimentos genéticos y programas de control o evolución de la humanidad. Expediente extraterrestre. Caso Walter Rizzi. En 1968, Walter Rizzi vivió un encuentro insólito en las Dolomitas, Italia, cuando su coche quedó envuelto en una neblina y apareció un disco metálico brillante. A su lado, un robot de 3 patas y 4 brazos que trabajaba en la nave, mientras él permanecía paralizado.
Del objeto descendió un ser de unos 1.60 metros, piel verde oliva clara, cuello largo, ojos almendrados azul verdes y ojos felinos. El extraterrestre le habló telepáticamente, explicando que venía de un planeta 10 veces más grande que la Tierra, con 2 soles y una civilización pacífica, vegetariana y longeva. Añadió que no podían permanecer mucho tiempo aquí porque envejecerían rápidamente por diferencias energéticas. Le advirtió también sobre un futuro desplazamiento de los polos que causaría grandes catástrofes en nuestro planeta. Ante la pregunta sobre Dios, el ser respondió que todo lo existente es parte de lo divino. Ellos, la naturaleza, los mundos y el universo. Finalmente, tras tocarlo y hacerlo flotar suavemente, la nave despegó en un resplandor. Ritchie guardó silencio 10 años antes de narrar su historia, dejando un enigma abierto. Expediente extraterrestre. Maitre. La raza extraterrestre Maitre, también llamada Maitra o Matrei, proviene del sistema Megopei en la galaxia de Andrómeda y es conocida por ser una de las razas más malévolas y parasitarias. Físicamente se asemejan a los grises, son hermafroditas con rostros alargados, cuellos delgados y cráneos extendidos, con una presencia imponente. Su esperanza de vida media es de unos 120 años terrestres y se mueven principalmente por emociones de ira, odio y necesidad de asimilación. Usan naves discoidales oscuras con luces circulares y su insignia es un triángulo negro invertido con 3 líneas sobre fondo rojo. Han intentado colonizar la Tierra y otros 26 planetas, involucrándose en abducciones humanas para esclavizaje y trabajando con reptilianos en acciones como la propagación de plagas para controlar la población humana. Una posible respuesta a tal soledad sería que los extraterrestres observan la Tierra como parte de su zoológico galáctico. Esta hipótesis dice que hay civilizaciones que saben todo sobre los humanos, pero se esconden intencionalmente, lo que explicaría por qué los programas espaciales nunca han tenido contacto con ningún signo de vida inteligente. Además, es posible que los extraterrestres simplemente no puedan comprender las comunicaciones humanas, o que estén demasiado lejos, así como la hipótesis de que simplemente no están interesados en la Tierra. Esta idea se ve como una respuesta seria a la famosa paradoja de Fermi, elaborada por el físico italiano Enrico Fermi, en el que el científico parte de la idea de que la Tierra sería solo uno de los innumerables mundos presentes en el universo. Expediente extraterrestre. Alcobata. Los Alcobata provienen del planeta Urdam II en el sistema Gora-Neor, dentro de la constelación de Perseo, y su influencia se extiende por toda la galaxia. Su sociedad es jerárquica y guerrera, es una raza parasitaria, por lo que nunca serán considerados como posible aliados por otras razas extraterrestres. Tienen un sistema reproductivo que incluye tanto puesta de huevos como nacimientos vivíparos, donde los machos participarían en la gestación. Han colonizado más de 200 planetas y llevan a cabo secuestros de humanos, posiblemente con fines de esclavitud, actuando con agresividad hacia otras especies. Mantienen una política de aislamiento. Prefieren no interactuar con otras razas extraterrestres, evitando alianzas o intercambios. Poseen una flota de más de 5.000 naves, principalmente de forma plana y redonda, conocidas por su velocidad y capacidad de proyectarse rápidamente a grandes distancias. ¿Y si todo este tiempo hemos estado mirando el planeta equivocado? Durante años todo el mundo se ha obsesionado con Marte como el futuro hogar de la humanidad. Pero seamos honestos, Marte es helado, con temperaturas promedio de alrededor de menos 60 grados. El viaje por sí solo tarda 9 meses. Cuando llegas, la gravedad es tan débil que tus huesos comenzarían a deteriorarse lentamente, y eso sin mencionar la constante radiación mortal. Entonces, ¿por qué nadie habla de Venus? Hace unos años, los científicos detectaron oxígeno y gases extraños en la atmósfera de Venus, y a diferencia de Marte, Venus está mucho más cerca de la Tierra. Sí, la superficie es una pesadilla, 470 grados, lo suficientemente caliente como para derretir metal. Pero aquí es donde se vuelve inquietante. A unos 50 kilómetros por encima de la superficie, todo cambia. La temperatura baja a alrededor de 30 grados. La presión se vuelve similar a la de la Tierra. La gravedad
gravedad se siente casi igual a la que tu cuerpo está acostumbrado. Es el único lugar del sistema solar donde podrías existir sin que tu cuerpo se deteriore. El problema es que las nubes están hechas de ácido, por eso la NASA ha propuesto algo increíble: ciudades flotantes suspendidas en el cielo, construidas con materiales que el ácido no puede destruir. Y esto ya no es ciencia ficción. Misiones privadas ya están analizando estas nubes. Está diciendo públicamente que no estamos solos. Definitivamente no lo estamos. Los datos apuntan absolutamente de manera imperativa que no estamos solos. Tenemos cuerpos, tenemos especies no humanas. Pues, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces encuentras pilotos muertos. Y, aunque no lo creas, por más fantástico que suene, es verdad. Tengo que estar seguro de esto. No lo estás inventando. Esto no es una mentira. No, para nada. Porque todos los que ven esto ahora te ven a la cara y se preguntan, ¿esta persona dice la verdad? Digo la verdad. Y me siento aquí bajo un enorme riesgo hacia mi persona y un obvio riesgo profesional por hablar hoy contigo. Los grises, muchos de Orión, son quizás la especie extraterrestre más encontrada que conocemos. Nombrados por su piel, se confunden con entidades biológicas extraterrestres, o events, también grises en apariencia. Aunque hay varias especies de grises, suelen describirse con cuerpos sintéticos pequeños, cabezas sin pelo, con ojos negros grandes y conciencia individual. Estos son los pequeños seres también representados en varios artefactos históricos alrededor del mundo. ¿Qué tanto están los grises involucrados en la historia humana? ¿Y hasta qué punto podrían influir nuestro destino mirando al futuro? Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La otra realidad radio. Espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad.
porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe, Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, realmente qué interesante, ¿no? Por lo menos la cantidad de radios que conocemos hasta el día de hoy. Seguramente van a haber más, yo creo que sí, que debe haber más, pero seguramente lo vamos a saber más adelante cuando realicemos la segunda parte de este interesante informe. Y ahora, como habíamos dicho, vamos a seguir recordando lo que pasó el 15, 16 y 17 de mayo en el 10º Congreso Internacional que Sephora desarrolló en Victoria, provincia de Entre Ríos. Hoy es nuestro amigo Chico Jarrelap y así disertaba en dicho evento. Lo escuchamos. Información relevante en nuestro país o en el mundo. La Otra Realidad Radio. Ahí estamos, en el lugar de los hechos. Chico Jarrelap. Bienvenido, Chico. Bueno, buenas tardes. Parece que estar acá es un poco más complicado que trabajar con explosivos, pero vamos a intentar darnos a entender. Primero quería hacerles una salvedad. Yo no vengo de la investigación ufológica clásica, vengo de la investigación de otro tipo, de investigación militar, policial, si la quieren llamar así. Obviamente también tiene que quedar claro que yo no tengo la verdad revelada, simplemente es mi forma de encarar la investigación de un fenómeno tan complejo como este. Vamos a dividir la charla en tres partes. En la primera parte vamos a ver el método que se utilizó. En la segunda parte vamos a ver la tecnología utilizada en la investigación de campo. Y en la tercera parte vamos a ver un video donde expongo algunas de las evidencias que pasaron justamente en el campo. Comenzamos entonces. Como les decía, vamos a trabajar sobre el método investigativo sobre el fenómeno. Cuando tenemos un caso, surgen interrogantes. Estos interrogantes básicamente son el qué hacer, el dónde y cuándo, el cómo y el con quién. Con respecto al qué hacer, yo particularmente utilizo el proceso de inteligencia. Básicamente, que es la forma de asegurar la calidad de una investigación, sometiéndola a un proceso lógico y dinámico de evaluación. Vamos a comenzar por el final, por la conclusión. La conclusión básica sería: inteligencia es igual a información valorizada. Eso tiene que quedar claro de entrada. Una cosa es información y otra cosa es inteligencia. Son dos cosas totalmente distintas. Con respecto a este proceso de inteligencia, tiene varias etapas, se utiliza así en el mundo, con algunas variantes, pero básicamente funciona así. La primera etapa, en la etapa de planeamiento, vamos a definir objetivos y métodos que vamos a trabajar
en la investigación propiamente dicha. Nos estamos organizando. En la segunda parte, en la obtención, empieza el trabajo duro. Empezamos a recolectar información de distintas fuentes de información. Ahí está. Para la obtención de esta información vamos a tener desarrollo de catálogos, índices básicos de requerimientos, planes de obtención, planes de búsqueda, operaciones simples, operaciones complejas, operaciones abiertas, operaciones encubiertas, por el uso de la fuerza y sin el uso de ella. Estas, las que estamos viendo acá, que parecen extrañas, las vamos a ver, las que están en rojo las vamos a ver después. Pero ¿de dónde obtenemos la información para nuestra investigación? Básicamente de la fuente de información. ¿Y qué es la fuente de información? La fuente de información la podemos definir como aquella persona o elemento tecnológico donde el medio, nosotros, siguiendo un método, obtiene información. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de nuestro testigo. Cuando hablamos de elemento tecnológico, estamos hablando de las imágenes que me otorgan a mí los distintos tipos de cámaras y sensores que yo utilizo, que ya lo vamos a ver más adelante. Existen otras fuentes de información, como por ejemplo la casuística, el informe ambiental del testigo, e inclusive algunas otras investigaciones que hicieron otros investigadores previamente a nosotros. Tenemos que hacer una clasificación de las fuentes de información. Hay fuentes primarias, que son donde nace la información. José nos está contando en primera persona lo que pasa. Tenemos las fuentes secundarias, que son aquellas que repiten sin garantía de autenticidad una información. José nos está contando lo que vio Juan. Son dos cosas distintas. Tenemos fuentes abiertas, que son las que podemos acceder todos nosotros, y tenemos fuentes cerradas, que son aquellas que se pueden acceder únicamente con intervención de un juzgado o a través de las operaciones secretas que vimos antes. ¿Se acuerdan? Ahora las vamos a aplicar. Con respecto a la tercera parte, este es el corazón del ciclo de inteligencia. Empezamos a hacer una discriminación de los datos y el análisis de la información que obtuvimos. ¿Pero cómo lo hacemos? Básicamente vamos a analizar dos cuestiones. Por un lado la fuente y por otro lado la información propiamente dicha. Es decir, vamos a analizar primero nuestro testigo. Y en base a eso vamos a ver tres cosas: la autenticidad, la integridad y la competencia. Con respecto a la autenticidad, nos vamos a preguntar, ¿es la fuente real? Es lo que les decía recién. ¿Es Juan que nos está contando lo que vio él o es Juan que nos está contando lo que vio Víctor? Por otro lado vamos a ver el tema de la integridad. Y acá tenemos que ver la lealtad, la motivación y la objetividad. Ahora la motivación la vamos a ver aparte. Y con respecto a la competencia, vamos a ver el tema de evitar esta regla de la transferencia. Esta cuestión de que un piloto puede ser excelente como piloto, pero no tiene por qué tener, por ejemplo, conocimientos de astronomía. Ya analizamos la fuente, analizamos a nuestro testigo. Nos quedó la motivación, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Y seguramente todos se van a acordar de esto. Nuestro testigo es una persona y como tal tiene motivaciones. Estas motivaciones pueden tirar abajo a una investigación o le pueden enturbiar. Algunas de estas motivaciones podrían ser la retribución monetaria, favores futuros, odio, despecho, protagonismo, desinformación, vanagloria, problemas mentales, por ejemplo los mitómanos, aquellas personas que mienten por enfermedad, y también el engaño para desacreditar o entusiasmar al investigador. Yo particularmente, como todos sabrán, utilizo mucho las fuentes tecnológicas. ¿Y a qué se debe eso? Que estas fuentes tecnológicas tienen dos características fundamentales. Primero, son fuentes primarias. Las cámaras están tomando lo que pasa en ese momento. Y por otro lado, a diferencia de nosotros, simples mortales con nuestras motivaciones, los elementos tecnológicos no tienen motivaciones, ¿sí? Mis cámaras nos están tratando de darme una buena foto para que yo haga después un video, ¿sí? Por eso utilizo mucho esto. No es casual que del 2017 en adelante, con esta desclasificación americana, se basa habitualmente en mucha información que proviene de fuentes tecnológicas. Ahora vamos a analizar la información propiamente dicha. Analizamos la fuente, lo analizamos a José, ahora vamos a analizar la información. Con respecto a la información vamos a ver tres cosas: la confirmación, la coherencia y la compatibilidad. Con respecto a la confirmación nos vamos a preguntar, ¿viene la información de distintas fuentes? Recién venía en la camioneta cuando venía de Buenos Aires y escuchaba a un periodista justamente que decía que no podía dar una información puesto que no podía confirmar la fuente, ¿sí? El periodista utiliza mucho este ciclo de inteligencia justamente para confirmar una información, ¿sí? Vamos a ver el tema de la coherencia. ¿Es posible? ¿Es lógica?
En este caso particular se presenta un problema con este tipo de investigaciones porque parecen cuestiones que son totalmente bizarras, ¿sí? Nos ha pasado aquí en la República Argentina, hubo un caso donde bajaba una nave en una base aeronaval y bajaban 3 enanitos a juntar agua de mar con un baldecito. No sabemos por qué, no tienen explicación, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y por último, con respecto a la información propiamente dicha, tenemos que ver el tema de la compatibilidad. Si la información es congruente con el cuadro general. ¿Qué significa esto? Dando un ejemplo burdo, si voy a hacer un trabajo de investigación a la Pampa Profunda y encuentro que un gaucho me dice que se levantó a la mañana, tomó su Ferrari y se fue al shopping a comprar unas Nike, algo no está funcionando, ¿sí? Ya trabajamos sobre las fuentes, la información, ahora vamos a codificarla, ¿sí? La vamos a transformar en inteligencia, ¿sí? Y básicamente la vamos a codificar de este modo. El grado de confianza en la fuente, le vamos a colocar la letra A si es confiable, va en degradé hasta la F donde no se puede evaluar. Lo mismo con respecto a la exactitud de la información. Si es cierta, le vamos a colocar un número 1 hasta abajo donde tenemos un 6 que no se puede evaluar. Todos ustedes habrán escuchado a los periodistas, sobre todo, decir, esta información es A1. ¿Qué significa eso? Están diciendo que la fuente es confiable y que la exactitud de la información es cierta, ¿sí? Básicamente eso. Así como también habrán escuchado muchas veces que se habla de información que es Z49, que es información que no se puede evaluar, o como decimos dentro del ambiente, eso es pescado podrido. Vamos a la cuarta parte, que es el informe final, es la difusión, donde se hace un informe final y la publicación de la investigación. En inteligencia habitualmente los informes finales se hacen por escrito. Yo particularmente, por hacer una investigación distinta, prefiero hacer un video, ¿sí? Creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Particularmente en mi canal van a encontrar un montón de investigaciones y además un montón de ponencias de congresistas. Cuando voy a los congresos suelo tomar las opiniones de los demás, inclusive muchas veces opinando diametralmente opuesto, porque creo que es interesante que haya un lugar donde estén las opiniones de todos los que nos interesa este fenómeno, ¿sí? Obviamente mi canal no tiene un fin comercial y el único objetivo es que en la práctica se transformó para mí en una especie de biblioteca en la web. Vamos a la última parte, que es la etapa del feedback, ¿sí? La retroalimentación. Hay que tener en cuenta que en este caso, absolutamente todos los casos hay que reinvestigarlos. Y siempre cuando nos aparece nueva información, el proceso vuelve a comenzar, porque tenemos que volver a analizar toda la información que tenemos, ¿sí? Los casos hay que reinvestigarlos, ¿sí? De hecho, yo tengo situaciones que me ha llamado en forma privada, alguien me ha dicho, Checo, mirá, vi tu video y hay más información. Fíjate que aparece tal cosa. De hecho, en mi canal hasta hay videos donde reinvestigo una investigación que yo ya hice y hasta coloco el nombre y el apellido de la persona que me dio la información, obviamente con la anuencia de esa persona. Ya vimos, vamos ahora al dónde y cuándo, el cómo y con quién hago mis investigaciones. Con respecto al dónde y cuándo, obviamente, si tengo inteligencia previa, voy a hacer una investigación en lugar y fechas determinados. Si no lo tengo, voy a hacer una vigilia. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pero de una vigilia puede surgir una buena investigación. ¿Con quién? Aquellos que me conocen saben que yo trabajo solo, ¿sí? Algunos me dicen solitario, pero básicamente porque no pertenecí nunca ni pertenezco a ningún grupo. Básicamente porque creo que los grupos cercenan la posibilidad de trabajar con otros grupos, limitan opiniones e iniciativas personales, se provocan crisis de liderazgo y protagonismo, evolucionan solo si el líder lo hace, hay una sola directriz investigativa y de opinión. ¿Significa que siempre trabajo solo? No. Particularmente, yo trabajo en equipos de trabajo. Justamente por eso, cuando fui convocado, me uní a Soul Watchers, que justamente yo lo denomino así, y así quedó. ¿Por qué? Porque este equipo de trabajo agrupan especialistas de diversas tareas para el caso concreto, se adquieren experiencias de trabajo conjuntos, se amplía el panorama investigativo, hay libertad de acción, movimiento y opinión, fundamental. Obliga a la especialización y actualización y se obtienen los mejores resultados. En la vida real donde yo me desempeño, cuando se me contrata para un trabajo, yo no armo grupos. Tengo grupos, sí, grupos de amigos para jugar a la pelota, para comer asado. Pero cuando tengo que trabajar y se me paga para eso y obtener buenos resultados, armo equipos de trabajo. Utilizo las mejores personas para cada área. Con respecto al cómo, yo obviamente a través de la investigación de campo.
En la investigación de campo también tengo un protocolo, porque si no llegamos con un montón de cámaras, con un montón de cosas y después no sabemos qué hacer. Básicamente, para sintetizarlo, una vez que vamos al lugar a realizar la investigación, hacemos una ubicación exacta del lugar en cuanto a hidrografía, orografía, demografía y demás. Obviamente, hidrografía si tengo ríos, lagos o mares, orografía si tengo mesetas, montañas o cuchillas, como aquí en Victoria. Y con respecto a la demografía, el tema de cantidad de habitantes, logística y demás. Luego hacemos un vuelo en la zona de día con drones, para ver con qué me voy a encontrar a la noche, puesto que si no es probable que a la noche saque una excelente foto y termine siendo en la casa de un gaucho. Después hacemos la instalación de los equipos fijos, equipos que se colocan cuando llego y se retiran al final de la investigación, ahora los vamos a ver. También hago un análisis del espectro radioeléctrico, es decir, buscamos en la zona, a través de equipos que después vamos a ver, si existen frecuencias extrañas al momento de la presencia del fenómeno. Y por último, se empieza a trabajar sí con equipos personales, ¿sí? Con cámaras de mano, en puntos determinados, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, cámaras super zoom, que ya las vamos a ver ahora. Es decir, básicamente con respecto a esto lo que hicimos fue un análisis de inteligencia sobre un caso determinado, utilizamos la tecnología, evaluamos los resultados y registramos lo obtenido y lo publicamos de corresponder. Vamos ahora a los equipos de investigación para el campo. Básicamente, con respecto a las cámaras, yo utilizo todos equipos Nikon. Las cámaras reflex utilizo la D5600. Con respecto a las cámaras super zoom, la P610 y la P900. Con respecto a las cámaras denominadas telescopios, la P1000, que es la cámara de más zoom óptico del mercado con 125x de zoom óptico. De derecha a izquierda, las D5600, la P610, la P900 y la P1000. Con respecto a los equipos específicos ya, ¿sí? Estamos hablando de equipos infrarrojos. Yo utilizo el Bushnell 6x50 y este SAVI 360, que es un sistema autónomo de visualización infrarroja a distancia en 360 grados. Semejante nombre. ¿Qué es esto? Un invento. La realidad es que Silvia y Andrea lo saben, más de una vez estábamos verificando algo hacia adelante y aparecían cosas en la espalda, cosas atrás, era un lío, lo perdíamos. Dije, esto no puede pasar. Entonces inventé este equipo, básicamente para que lo vean, son cuatro cámaras que están filmando y grabando en un disco rígido en Full HD, son cámaras infrarrojas, tengo 10 días de autonomía en cuanto al disco rígido y además le coloqué un router para que me dé una especie de internet en el lugar para poder ver a través de tabletas o teléfonos exactamente cómo estaban colocadas las cámaras, ¿sí? Con respecto también hay un mini SAVI más chiquitito que se usa a veces dentro de una mochila cuando no puedo llegar con el vehículo y tengo que llegar caminando. Con respecto a las cámaras térmicas, yo utilizo dos tipos de cámaras térmicas. Una de ellas es esta pequeñita que está acá, que se coloca al lado del teléfono. Esta cámara está muy buena porque saca fotos y hace videos, obviamente, pero además me da latitud y longitud del lugar donde estoy, ¿sí? Entonces después puedo volcar esos datos en el Google Earth y saber exactamente en el lugar donde estaba. Tengan en cuenta que vamos a hacer investigaciones en lugares donde ni siquiera caminos hay. Con respecto también a las cámaras térmicas y a las cámaras infrarrojas, yo utilizo mucho estos teléfonos ruggerizados, estos teléfonos grandotes que surgieron ahora, que tienen 22.000 mAh de batería, cámara térmica, cámara infrarroja, se bancan el maltrato que yo les doy en mis investigaciones. Yo habitualmente los coloco de esta forma, ¿sí? Uno está filmando en térmica y otro está filmando en infrarrojo. Con respecto a las cámaras trampa, estas camaritas que se colocan aquí, en un árbol, por ejemplo, son interesantes porque tienen sensor de movimiento, son cámaras infrarrojas, tienen una autonomía de meses, ¿sí? Y la ventaja es que yo particularmente las tengo configuradas que para que cuando pase algo frente a las mismas, me saque 3 fotos en un segundo y filme durante 30 segundos. Estas cámaras tienen un objetivo para verificar la fauna, básicamente. Creo que nuestro amigo Cristian, chileno, si está por acá, y seguramente ustedes se deben acordar de esta foto que sacó justamente una cámara trampa el año pasado en el sur de Chile, en una investigación que estaba haciendo una universidad chilena, donde aparecen estas dos luces que nunca se supo qué eran. Con respecto a las cámaras, bueno, las GoPro, las cámaras de mano, ya las conocemos, las podemos colocar en cualquier parte del cuerpo, las podemos colocar adosadas al vehículo o también sobre los drones. Y hablando de drones, yo trabajo con 3 tipos de drones, con el Phantom 4, con el Mavic Pro y con el Neo, con el chiquitín.
Esto tiene que ver de acuerdo al lugar donde voy a hacer la investigación. Si voy a trabajar en un lugar que hay mucho viento, seguramente voy a usar el Phantom 4, porque es el que me va a dar mayor estabilidad. Si voy a hacer tomas cercanas para que el dron me siga, voy a trabajar con el chiquitito, con el Neo. Y el Mavic Pro, que es una mixtura entre ambos. Con respecto a los sensores, obviamente, llevamos sensores para campos electromagnéticos y esto que les decía al principio, el analizador del espectro radioeléctrico. Básicamente esto es una notebook que está conectada a un sistema de comunicaciones y a las antenas respectivas y otros equipos de comunicaciones que están monitoreando en forma permanente en el lugar a ver si aparecen frecuencias extrañas en la zona, ¿sí? Sobre todo ante la presencia del fenómeno. Obviamente estos equipos tienen las antenas respectivas colocadas en el techo imantadas. Y en el caso de aparecer algo, les traje una captura de pantalla, no un video si no se hacía muy largo, aparecen estos cúmulos y nos figura acá arriba el lugar exacto, la frecuencia exacta. Esto estaba mirando un video, la gente de Skywatcher lo está haciendo hace año y medio, nosotros lo venimos trabajando hace 5 o 6 años, ¿sí? Así que no estamos tan atrasados. El tema de otros equipos también que se utilizan es el decodificador de las señales Charlie Whiskey. ¿Qué es esto? Son señales de Morse. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Morse con el fenómeno? Sí, hay un montón de bibliografía en relación a las señales de Morse con relación al fenómeno. Nosotros, el caso más cercano que tenemos fue el caso de Juan Pérez con la regresión que le hace el doctor Berlanda, donde aparecen estos sonidos extraños. Néstor me pasa el audio, yo verifico que es código Morse, pero como siempre hay alguien que sabe más que uno, se lo termino pasando a 2 especialistas, 2 personas que trabajaban en telegrafía, escuchando el audio únicamente, sin el video, ratifican que era código Morse. Así que siempre llevamos estos equipos. Decodificación de las señales ADCD de las aeronaves. Cuando estamos en el campo y aparece algo, lo primero que queremos saber es si era un avión. Entonces lo que usa la mayor parte de las personas es el Flight Radar. Yo no lo uso, no le tengo confianza. Yo particularmente uso mi propio equipo. Este equipo consta de una tableta, obviamente, con el software respectivo, un SDR, que es un equipo de comunicaciones, y la antena. Es decir, yo estoy tomando directamente la frecuencia del avión a mi equipo, sin intervención de terceros. De hecho, tengo un video en mi canal donde coloco mi equipo y el Flight Radar, y mi equipo está tomando aviones que el Flight Radar no lo toma. Es largo explicar por qué no lo toma. También, obviamente, relacionado con eso, llevo equipos de handys de mano, obviamente con la frecuencia aérea, para poder tomar las comunicaciones entre los pilotos o entre el piloto y el aeropuerto más cercano. Obviamente estas comunicaciones, tanto los handys como los equipos base, nos sirven para comunicarnos entre las personas que estamos realizando la investigación. Vamos a las conclusiones. Básicamente, la inteligencia tiene por objeto asegurar el conocimiento acabado y permanente sobre personas y objetos de interés, que sirve directa o indirectamente para apreciar situaciones y tomar resoluciones sobre un problema cualquiera. Habitualmente la gente tiene malentendido que el tema de inteligencia es únicamente para cuestiones militares o policiales, y no es así. Los organismos de inteligencia más importantes del mundo son privados. Para que tengan una idea, imagínense para una automotriz lo importante que sería conocer las bondades de la próxima camioneta que va a sacar su contrincante, ni hablar de la farmacéutica, la industria armamentista y demás, ¿sí? En inteligencia, como vimos, hablamos de pluralidad de informaciones. Entre muchas informaciones hacemos inteligencia. La información, por el contrario, es una sola y no está valorizada. La información puede desclasificarse, la inteligencia nunca. Desclasificación desde el punto de vista de la inteligencia es información no valorizada. Y un ejemplo claro con respecto a esto lo tenemos hace poco tiempo. Ahora, con esta desclasificación y la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, habla claramente de divulgación de archivos, así como cualquier otra información. Cualquiera que esté en el tema tenía perfectamente claro que lo que venía iba a ser pobre. De hecho, fíjense que las imágenes aparecen sin datos, no existe información ni de la Fuerza Aérea ni de la Armada, que era lo que más estábamos esperando todos, ¿sí? La calidad de las imágenes es pobre y además los informes aparecen todos borroneados. Obviamente, nos están desclasificando información. ¿Es importante? Sí, es importante, porque tira por tierra un poco todo esto que viene pasando hace años, y nos da fuerza a todos los investigadores, ¿sí? Por otro lado,
daría la impresión de que en realidad lo que pretendía el gobierno americano era tomar la iniciativa sobre una narrativa para poder tirar por tierra todos estos problemas que tiene tantos militares, económicos, políticos, sociales y hasta personales. Por ese lado creo que sirvió desde el punto de vista coyuntural. Vamos a ver cómo salen las elecciones el año que viene, pero yo tengo otro punto de vista además de eso. Yo apunto a que, ¿se acordaron ustedes de Tuve Star Academy 2017? Luego aparecen todos estos testigos donde todos, absolutamente todos, pertenecían o pertenecieron a los organismos de inteligencia, casualmente. Aparece esta película de Spielberg dentro de poquito tiempo. Y como si esto fuera poco, además, hubo esta reunión entre pastores evangelistas y el gobierno americano. Daría la impresión, según mi punto de vista, que simplemente es una operación de inteligencia. Ahora les voy a explicar cuál, ¿sí? Dentro de la inteligencia tenemos la inteligencia estratégica, la táctica y la operacional. Pero existe otro tipo de inteligencia que surgió hace poco tiempo, que es la inteligencia prospectiva. Daría la impresión de que del 2017 en adelante todos estos globos de ensayos tienden a un proceso o a un trabajo de inteligencia prospectiva, ¿sí? Imagínense lo llamativo, lo raro, lo extremo que podría llegar a ser que mañana apareciera alguien diciendo no somos los únicos en el universo, ¿sí? Fíjense lo que estudia la inteligencia prospectiva cuando leamos el texto. Inteligencia prospectiva es el estudio de las causas científicas, técnicas, económicas, políticas, sociales y culturales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas. Hacer prospectiva es entonces interrogarse al respecto de los grandes problemas y desafíos de la sociedad, así como explorar los futuros posibles, más claro, imposible, ¿sí? Como les decía, una información importante como fuera la que les decía, de que no somos los únicos en el universo, traería problemas económicos, políticos, sociales, culturales y hasta religiosos. Acuérdense de los pastores que vimos recién. ¿Qué hace la inteligencia prospectiva? La previsión de las situaciones que surgen de sus influencias conjugadas y además explorar los futuros posibles. Creo que la cosa pasa por ese lado. Además, para que tengan una mayor idea, fíjense cuáles son las etapas de la inteligencia prospectiva. Primero, la anticipación activa, sobre todo en los casos de futuros catastróficos, como podría ser, por ejemplo, esto. Por otro lado, la construcción de escenarios, más claro, imposible. Fíjense que da la impresión de que nos están preparando para una cultura de la celebración frente a esta situación futura y no la del terror. Que nos pongamos contentos, no enojados. Vigilancia estratégica, como les decía antes, monitoreando todo lo que tiene que ver con causas políticas, sociales, económicas, religiosas y culturales. Y por último, obviamente, la metodología transdisciplinaria, es decir, combinar en este estudio un montón de especialistas de diversas áreas. Volvemos al área, al trabajo específico. ¿Se acuerdan del proyecto Skywatcher? Que estaba orientado a la observación activa y validación tecnológica en tiempo real. Nosotros acá tenemos el Soulwatcher, allá por el 2024 surge el Skywatcher. Obviamente, entre los integrantes estaba nada más ni nada menos que el Dr. Gary Nolan. Lo interesante de esto, que el Dr. Gary Nolan establece una línea de trabajo para los Skywatcher. Fíjense cuál es la línea. Dice, primero, detección y recolección de datos. Están haciendo obtención de información a través de las fuentes. Validación de una correlación multisensor. Están utilizando la mejor tecnología que puedan. Análisis de la dinámica de vuelo. Están analizando los datos que obtuvieron antes. Y por último, el doctor Gary Nolan, no yo, determina la producción de datos de inteligencia. ¿Sí? Básicamente, todos los datos expuestos pretenden mostrar que existe un método para la investigación del fenómeno, ¿sí? No es casual que todos estos organismos utilicen este método, que quienes más tienen información sobre el fenómeno son los organismos de inteligencia. Sabemos que desde el punto de vista de la metodología de la investigación no se puede igualar un avistamiento para poder llevarlo al laboratorio, pero sí se puede trabajar con este proceso de inteligencia. Pero nosotros, los investigadores privados, acá les puse que no es delito, tenemos una barrera. ¿Y cuál es? Ser abducido, ver un ovni no es delito. No hay intervención policial e inclusive ni siquiera intervención judicial. Creo que hay una en la historia de la Argentina, ¿sí? En cambio, los organismos de inteligencia tienen un montón de herramientas, ¿sí? Una muy simple. Vamos a colocar un ejemplo.
José nos cuenta que bajó un ET y estuvo tomando mate con él. Los investigadores privados salimos todos corriendo a verlo a José, tomarle declaración, hablamos con la familia, sacamos fotos a la casa, vemos la dirección donde estaba, tomamos fotos con los drones. Hasta ahí llegamos. Ya está. No podemos hacer más que eso. Los organismos de inteligencia simplemente, ¿sí?, le toman el teléfono y lo escuchan cuando José le dice a la novia, ¿viste? Se la creyeron. Esta tarde estoy en el canal de YouTube, tal. Se acabó la investigación. Nosotros seguimos in eternum tratando de ver si José decía la verdad. Los organismos ya lo saben. Además, existen otras operaciones mucho más complicadas, seguramente todos lo habrán escuchado, estos programas especiales que saben todo de nosotros, como el Pegasus israelí, el Fisher europeo o el Celebrity que se utiliza aquí en la República Argentina, ¿sí? Estamos permanentemente monitoreados. Ellos saben si en realidad vimos algo que era importante desde el punto de vista del fenómeno. Y tal vez, y solo tal vez, todos estos científicos, 12 creo que son o algo más, que desaparecieron o fallecieron, estaban íntimamente relacionados con el fenómeno, tal vez tengan que ver con estas operaciones complejas y secretas que vimos al principio en color rojo, ¿se acuerdan? Por último, para finalizar, y ya después vemos el video, existe dentro de nuestra vida digital, vivimos más dentro de nuestros teléfonos que de la vida real, algo que se llama el perfil de reputación digital, que es muy estudiado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tenemos dos vertientes. Una de ellas es la notoriedad. La notoriedad es cuánto de conocido soy. ¿Qué significa eso hoy por hoy? Likes, suscripciones y demás. En cambio, existe otra variante que es la notabilidad. La notabilidad es cuánto de bien conocido soy. Yo apunto allí. Muchas gracias. Ahora ponemos el video. Dale más. Obviamente, como les decía, este video es un raconto chiquitito, serán 15, 18 minutos de las cosas que se han visto dentro del campo, y yo planteo una hipótesis, ¿sí?, sobre por qué aparecen las cosas en determinados lugares. Dale más. Creo que la cantidad de imágenes que aparecen así, juntas, superpuestas, no dicen demasiado. Les comento entonces. Esto se trata de trabajos de campo que realicé en diferentes provincias de nuestro país. He escuchado miles de relatos y varias decenas de hipótesis sobre este fenómeno tan esquivo, pero siempre nos falta algo. Carecemos de la prueba. Vamos al grano. Primero debo aclararles que, como expreso en mis videos y hasta en mis charlas, este fenómeno tan complejo, para mí es mucho más amplio que solo unas luces en el cielo o el avistamiento del típico ovni de chapas y tornillos. Yo lo denomino FOI, fenómeno omnipresente inexplicable. Pues como ya lo he expresado en diferentes oportunidades, puede que aquí, al lado mío o cerca de cualquiera de ustedes, esté algo o alguien que nosotros no podemos percibir. Por diferentes teorías que demandarían una explicación más profunda, entiéndase, universos paralelos, multidimensionalidad, viajeros en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme a esta visión de lo limitado de nuestros sentidos y la imposibilidad de observar como si fuéramos una cámara full spectrum todo lo que nos rodea, es que ahí dirigí mis esfuerzos. Primero, al análisis de los casos, con la lupa del proceso de inteligencia, analizando testigos, casuística, lugares e inclusive cómo se maneja la información sobre el fenómeno a nivel internacional. Queda claro, conforme lo dicho, que para este tipo de investigación se requiere análisis de información sobre hechos, sujetos y contexto. Y obviamente trabajo en el campo con los equipos adecuados. Me resulta necesario explicarles que solo el aproximado o el 5% de las veces puedo obtener algún indicio de fenomenología extraña en mis investigaciones. Pero ante la cantidad de trabajos de campo realizados, aparecen algunas cuestiones que parecen tener algún tipo de explicación solo desde el punto de vista del tal vez, de la presunción, de la conjetura, de la hipótesis. Por este motivo es que vamos a analizar 5 lugares específicos
que ejemplificarían un poco, conforme a mi punto de vista, el porqué de los fenómenos captados. Estos 5 puntos son Capilla del Monte, en Córdoba, Victoria, en Entre Ríos, Venado Tuerto, en Santa Fe, más precisamente en la casa de Juan Pérez, Godeken, en Santa Fe, y la Frutilla del Postre, el ufogón realizado en Hernandarias, Entre Ríos. Tengan en cuenta, y lo repito por enésima vez, que el análisis que sigue debe ser tomado solo como hipótesis. Vamos a ver ahora, caso por caso, lo obtenido, y en orden a ello, empezamos con Capilla del Monte, en Córdoba, y Victoria, en Entre Ríos. Aquí en Capilla vemos estas luces que van hacia uno de los cerros de las Gemelas. Le colocamos algunos filtros. Este es uno específico para altas luces. Fíjense cómo claramente se nota cómo las luces iluminan una de las gemelas e ingresan detrás. Estas son luces en el Cerro Vitorco, fotografías, y luego hacemos ampliaciones de las fotografías. Obviamente, aunque no lo parecen, hicimos un relevamiento con la gente de turismo para preguntar si había excursiones nocturnas esa noche, y de hecho no las hubo. Y también en Capilla aparecen, fuimos a buscar estos círculos que aparecen en la zona. Hicimos un relevamiento previo con los drones y allí estaban. Luego hacemos fotografías con la Nikon P1000 para lograr mayor detalle. Ten en cuenta que todo el video completo lo pueden encontrar en mi canal, donde están todos los puntos de referencia, y es mucho más largo, pero bueno, esto es simplemente para un ejemplo de las cosas que aparecen en Capilla. Seguimos buscando y aparece otro círculo más pequeño. Ahí lo tienen. Vamos ahora a Victoria, en Entre Ríos, en este caso desde el mítico Cerro de la Matanza. Como es de protocolo, hacemos un vuelo de verificación con los drones. Armamos los equipos. Ubicamos en el lugar algunas cámaras trampa. Luego del análisis aparecen unas extrañas formas que la verdad me sorprendieron. Las vemos. Tanto en Capilla como en Victoria, las personas se acercan con el ánimo de la observación, de la curiosidad, con el objeto de ver aquello tan mencionado en ambas localidades. Como contrapartida, yo pude obtener imágenes de luces, algunas que podríamos denominar como plasmoides, inclusive con forma de rosquillas, y algunas marcas en el terreno en el caso de Capilla del Monte. En general podríamos tipificar la extrañeza como pacífica, curiosa,
Podríamos decir, si se me permite el término, que son observaciones tranquilas, serenas, pacíficas. Ahora vemos las archiconocidas luces de Victoria, que aparecen en pequeños espejos de agua, simplemente así, silenciosas, potentes, inexplicables. Y como dice el refrán, si hay foto, hay video. Nunca dormimos tan tranquilos. Ah, eso me estabas contando hoy. ¿Cómo es eso? Mi papá, mi hermano. Nosotros somos todos madrugadores. Claro, claro. Una paz terrible. Algo... Lo viniste a asustar, che. Porque nosotros somos madrugadores. Hoy todos nos levantamos a las 7 de la mañana. Se le vamos a alquilar los equipos para dejarlos para poder dormir tranquilos. Aquí en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, fuimos a hacer una reinvestigación en la casa de Juan Pérez, que ya habíamos pactado con él. Aquí la cámara 1, vemos que toma a Juan, señalado con una flecha roja, que sale a la entrada de su casa y vuelve sobre sus pasos. Luego de unos segundos, por sobre el techo de su casa, pasa un rayo de luz que está señalado con una flecha blanca. Vemos ahora esta misma imagen tomada en cámara lenta, al 50% de la velocidad original. Fíjense, ahí Juan sale, vuelve sobre sus pasos, y luego de unos segundos, repito, la imagen está en cámara lenta, aparece este rayo de luz sobre los techos de la casa de Juan. Fíjense. Minutos más tarde aparece esta imagen sobre el techo de la casa. Fíjense que está parada, digamos, al costado del motor de este aire acondicionado, lo que nos da una idea de su tamaño. Y gracias a la cañería de este equipo, que nos sirve de referencia, podemos ver que está por detrás de la misma, lo que nos sirve para ubicarla correctamente. Estas son imágenes tomadas con una cámara infrarroja, tomando los dos equipos Savit, que también son infrarrojos, donde se ven los haces de luz que emiten estos equipos, que obviamente se ven únicamente porque está tomado el video con otra cámara infrarroja. En Venado Tuerto, en la casa de Juan Pérez, donde realicé varias investigaciones, aparecen otras cosas, como de control, imágenes extrañas por sobre su casa, luces que iluminan los techos, y casualmente, como el mismo Juan nos comenta, la noche de encontrarse operando los equipos, hubo una presencia de paz inusual. Si eso le sumamos esa extraña comunicación de Juan al momento de una regresión que le hace el doctor Berlanda, y las extrañas cuestiones que le suceden a su familia, sonidos extraños en el celular de su hermano, que se recibieron y se siguen recibiendo en la actualidad, cosa que está en proceso de análisis, parecería que estamos en presencia de otro tipo de entidades, o por lo menos con otros objetivos: control, comunicación, vigilancia. Vamos ahora a Godeken, en la provincia de Santa Fe. Esta ciudad fue un compendio de situaciones extrañas, interferencias, formas inexplicables sobre la gente que casualmente o no realizaba una práctica con sonidos en la vigilia. Y por último, luces que se reflejaban sobre el agua. La hipótesis diría: una práctica juntos, muchas personas, pudieron haber provocado o hacer de llamadores o posibilitadores de todos estos acontecimientos en la misma noche. El fenómeno mostró un comportamiento distinto a los otros lugares que ya vimos. Mejor vemos las imágenes. Conforme las coordenadas tomadas en el lugar, ese fue el lugar exacto donde ubiqué la camioneta, con el objeto, como vemos, de tomar los 4 sectores a investigar. En lo posible no deben quedar puntos ciegos
a la hora de visualizar y por ende grabar con el equipo. Integrantes del grupo, como vemos, realizaron una práctica utilizando sonidos. Mientras tanto, se realizaron tomas con cámara infrarroja, de mano obviamente, y también con cámara térmica. Algo que realizo habitualmente, es parte del procedimiento. Fíjense las bajas temperaturas que monitoreaba la cámara FLIR, es decir, la cámara térmica. La cámara 1 en ese sector toma una especie de interferencia electromagnética, algo que también pude captar en Victoria, Entre Ríos y en la estancia La Aurora, en el Uruguay. Solo que aquí se nota una pulsación acompasada y constante de 64 latidos, digamos, por minuto, y se puede observar claramente. Sinceramente solo pude advertirlo al analizar las imágenes, ¿no?, en postproducción. Coincidentemente se dio al momento de realizarse la práctica con sonidos, pero el sonido en sí mismo no altera las imágenes, pues lo tengo probado. La cámara número 2, que tomaba el sector donde se encontraba el mayor número de personas, sobre todo durante la práctica con sonidos, capta estas extrañas formas, digamos. Quiero detenerme en esta imagen, pues queda claro, como puede observarse, la presencia de este tótem o figura alargada, casualmente en el centro desde donde se realizaba esta práctica acústica. Habitualmente puede pensarse, y de hecho pasa, que ciertos elementos en el ambiente cercanos a la cámara producen falsos positivos. Este no es el caso, pues queda evidente que esto se encontraba entre las personas. Utilicé filtros además para ver mejor esta imagen y ciertamente lo confirmo. Ahora vemos esta imagen que, paridoria mediante, nos puede sugerir varias cosas. Le hacemos un acercamiento. Debemos destacar que solo aparece en un cuadro. En el posterior es como que pasa sobre las personas y simplemente desaparece. Le aplicamos a la captura filtros especiales para las cámaras infrarrojas para definirlo un poco mejor. Tiene una altura aproximada de 2 metros si lo comparamos con las personas adyacentes y obviamente está en la cercanía de las mismas. En el sector de la cámara 4 se observa una luz sobre la laguna. En este caso las imágenes fueron tomadas con una Nikon Coolpix P1000, que era la cámara más adecuada por las distancias. Mejor dejo el sonido ambiente de lo que se vivía en el lugar. Se ve encima del agua. Cristian, vení. No se puede poner redonda. Se deja el agua. Aclaro que el movimiento de la luz se debe a que filmaba a pulso. Vemos ahora algunas capturas de video. Por último, Hernandarias, la frutilla del postre, un caso que realmente me sorprendió y tal vez explique el comportamiento de una parte de estos fenómenos. Allí, un fogón ufológico donde, con la complicidad que da la noche, unos troncos encendidos, dio pie a que los presentes relataran historias, pero en este caso de situaciones fuertes, más cercanas a lo paranormal, si lo pueden definir de ese modo. Hernandarias tiene desde hace tiempo una casuística con casos hasta tétricos, como el caníbal del Paraná, este hombre que mataba y se comía a sus víctimas, una abducción a un menor que nunca pudo ser aclarada, y lugares donde aparecen cuestiones relacionadas con prácticas, digamos, esotéricas.
Esta es una pequeña afirmación de un grupo de amigos que hizo ese día en una casa abandonada en la zona. No, alucinante. ¿Verdad roja? ¿La ves? Sí. Mira, ahí la pusieron. Dos. Antecedentes en la zona, como vimos, sobran. Eso sumemos los relatos propiamente dichos de esa noche en el fogón. ¿Qué pasó entonces? Interferencias a una de las cámaras, una especie de ataque a los equipos, y como si eso fuera poco, un algo que va en contra o ataca a un vehículo que se retiraba del lugar. Casualmente, donde quien manejaba era un hombre que hace imposición de manos y liberaciones en la provincia del Chaco, que había concurrido al fogón. Como una imagen vale más que 1000 palabras, evalúen ustedes mismos los hechos. Sobre la camioneta vemos los haces de luz infrarroja del equipo que filmó permanentemente lo que ocurría esa noche. Como ya expliqué, podemos verlos, puesto que la toma se hizo con otra cámara infrarroja de mano, si no, son invisibles a la vista. Las cámaras se encontraban dispuestas de esta manera y el jueguito que ven ahí era el lugar donde se encontraba el fogón. Don Carlos Yurchuk toma la palabra y desde el comienzo hasta que da toda una vuelta completa al fuego aparecen interferencias notables en esa cámara, no así en las tres restantes. Llamativo que al cerrar el círculo se detienen las interferencias. Fíjense, parece que los demonios lo persiguieron hasta aquí a Carlitos, digamos, hipotetizando. La cámara 3, que era la parte trasera de la camioneta, aparece esta forma blanquecina transparente que como que se zambulle en la caja de la chata. Luego pasa al sector donde está el monitor y el DVR, donde se graban las imágenes. Y es como que golpean los aparatos, al punto que mirando detenidamente se ve como el monitor en un momento se mueve. Se queda allí varios segundos como impaciente y luego simplemente desaparece. Destaco que esta forma vino del lado del fogón. Ahora hacemos una ampliación y marcamos con una flecha el momento donde el monitor se mueve. Fíjense. Ralentizamos el video al 50%, colocamos una flecha para que vean el momento en que el monitor como que tiembla, se mueve. ¿Lo vieron? Ya no quedaba nadie. Mientras apagábamos el fuego, disfrutábamos de una cualidad desconocida de Manuel. Pero la cosa no terminaba ahí. ¿Ustedes creían que todo terminaba aquí? Pues se equivocan. Hernandarias nos tenía otra sorpresa, digamos, como despedida. Uno de los últimos, o tal vez el último de los autos en retirarse, es impactado, o la verdad ya a esta altura no sé cómo llamarlo, por algo que baja del cielo. Miren el ángulo superior izquierdo, está resaltado por una flecha. Luego de pegarle, digamos, el auto se detiene y enciende todas sus luces, cosa que no había hecho antes. No me pidan explicaciones. Vamos a verlo ahora cuadro por cuadro y cerramos el objeto dentro de estas elipses.
Fíjense que pasa por detrás de este palo que está ahí hasta impactar con el vehículo. El vehículo se detiene y enciende todas las luces. Pero vamos a trabajarlo más. Vamos a ver ahora el video original. Miren las ruedas de atrás, la rueda trasera derecha. Fíjense, ahí pasó el destello, el auto enciende todas sus luces y se detiene. Vamos ahora a la cámara lenta, al 25% de la velocidad original. De vuelta, fíjense la rueda trasera derecha. Ahí tenemos el momento del impacto, si lo queremos llamar así, y estos dos pedazos por llamarlo de algún modo, que quedan ahí. Luego del impacto, en el lugar del objeto principal, pues esto parece partirse, aparece este agujero negro que marcamos con una flecha, durante solo 3 cuadros, para luego ya no quedar ningún vestigio en el lugar. Sigue el video, el auto se detiene e enciende todas las luces. Tengamos en cuenta que esto sucedió muy rápido. Esta es la imagen original. Y luego, para darle mayor definición, algo que no hago habitualmente, la trabajé con inteligencia artificial para darle definición a eso que no podía determinar. Y la inteligencia artificial nos muestra esto. Ampliamos el objeto principal. Conclusiones. El fenómeno pareciera comportarse conforme la actitud de los presentes y del entorno. Ante la simple observación, aparecen tranquilas y serenas, como es el caso de las luces de Capilla del Monte en Córdoba y Victoria Entre Ríos. Ante un contactado, con todos los antecedentes y los hechos que le sucedieron y le suceden a Juan y a su familia, encontramos fenómenos con un comportamiento como de control, comunicación, vigilancia. Ante la convocatoria de algún tipo, como una práctica acústica, por ejemplo, aparece el fenómeno haciéndose notar cerca de los presentes. Hay interferencias palpitantes, una especie de tótem en el mismo lugar donde se realizaba la práctica. Aparecen también luces evidentes, como fue el caso de Godeke. Y ante un ambiente cargado de relatos duros, pesados y hasta tétricos, y en una zona, como vimos, con una casuística fuerte, la respuesta fue el aparente enfado, molestia, y hasta el ataque, como vimos, ¿no?, en las imágenes del ufogón en Hernandarias, Entre Ríos. Tal vez las razones de la presencia del fenómeno y su actitud responda al tipo de energía que se logra en el lugar, a nuestras intenciones, al ambiente que conformamos frente a lo inexplicable. Disculpen lo extenso, pero era necesario hacer aclaraciones que igualmente merecerían una mayor descripción. Pero creo y espero haberme hecho entender. Desde hacía mucho tiempo, y con mi experiencia en el campo, tenía la percepción, pero no siempre lograba capturas que refrendaran lo que veía y sentía, de que la interacción con el fenómeno no era siempre igual. Ahora, con más material, creí conveniente exponerlo. Por último, destaco que la totalidad de las imágenes provienen de mis trabajos de investigación en el campo y que las mismas, en su mayoría, fueron captadas por equipos infrarrojos y solo apreciados
en el trabajo de análisis posterior. Repito, es solo una hipótesis de trabajo. Espero sus comentarios. En mi canal están los videos con las investigaciones completas de cada caso mencionado. Nos vemos, como siempre, desde el campo, donde suceden las cosas. Muchas gracias por la atención. Fuerte el aplauso para Checo Jarosla. Extraordinario, Checo. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable.
Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Ahora, La Otra Realidad Radio tiene sus especiales. Ovnis, fenómenos paranormales, congresos, charlas, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles desde las 22 horas de Argentina por Radio Libre FM 88.3 MHz. Te esperamos. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Somos Radio Libre 88.3 MHz. Bueno, muy bien, escuchamos entonces a nuestro amigo Chicho Jarolá en su disertación. Como todos los disertantes de fuera, muy interesante todas las disertaciones que se dieron. Quedan algunas y después viene una conclusión final. Así que la vamos a seguir recordando para aquellos que a lo mejor no siguieron la transmisión en vivo, para aquellos que no están en YouTube. Bueno, cuando tengamos tiempo aquí los viernes, lo vamos a ir emitiendo como lo hacemos en este momento. Bueno, ya estamos en el final del programa de hoy. Espero que haya sido un programa muy, muy variado. La semana que viene volvemos a nuestro sitio de notas. Pero bueno, hoy queríamos mostrar otras cosas que también nos van llegando a La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Gracias a todos los que colaboran también, porque hay gente que nos manda material, gente que nos manda reels. Bueno, muchísimas gracias, porque bueno, forman parte también del programa y nos ayudan desde marzo a diciembre en el ciclo de La Otra Realidad a difundir material que seguramente no se difunde en otros medios que hacemos aquí en las radios alternativas. Bueno, muchísimas gracias a Martín Enrique en Radio Libre, a Raúl Chani aquí en La Otra Realidad Radio, a Karina González en la producción y a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor, porque sin ustedes nosotros no estaríamos aquí como desde hace 3 años en la radiofonía de Santa. Así que yo los espero el próximo viernes después de las 22 para seguir descubriendo, 22 horas de Argentina, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Podrán imitarnos, seguramente que sí, pero nunca igualarnos. Chao, hasta el viernes que viene, aquí los espero. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.